multinacional. Tras una profunda transformación personal, orientó su carrera hacia el desarrollo del propósito personal y organizacional, especializándose en inspirar a personas y empresas a reconectarse con el sentido profundo de su quehacer. Actualmente se dedica a crear experiencias transformadoras que integran conciencia humana y sostenibilidad empresarial como pilares para una vida y un trabajo con propósito. Recibamos con un fuerte aplauso a Sharoni Rosenberg. Hola a todos. Les debo confesar que si bien he hecho muchas charlas en los últimos años, jamás me habían invitado a hablarle a un grupo de graduados. Así que Seba, muchas gracias por esta invitación. Me siento profundamente honrada y en particular este día para mí es especial, muy especial, porque mi hija mayor de 15 años se va a estudiar afuera a un intercambio y es una innovación en nuestra familia. Nunca lo habíamos hecho. Y es una sensación que es probablemente la que están viviendo hoy día. Terminan etapas, empiezan etapas nuevas y hay que dejar que la vida haga lo suyo. Bueno, voy a partir con mi discurso que lo hice muy formal, no es mi estilo natural, siempre me muevo por todos los lados, pero dije, esta ocasión amerita que lo hagamos como se ve en la tele, ¿o no? O en TikTok, en las redes sociales. Bueno, felicidades, queridos graduados de DILAB. Cuando me titulé de abogada hace más de 15 años, estaba convencida que sería abogada toda mi vida. Era lógico. Años de estudio, un magíster que me costó sudor y lágrimas, demasiada inversión como para tirarlo todo por la borda. Pero la vida tiene una manera muy especial de derribar nuestros planes y demostrarnos que lo que creemos seguro en realidad puede ser solo una estación de paso. A los 33 años me encontré con lo que algunos llaman una crisis existencial. ¿Algún padre de acá la ha vivido? Sí. Yo lo describo como un espejo incómodo. Ese momento en que te das cuenta que todo lo que has construido no te representa y que has sido el principal autor de tu propia cárcel mental. Y entonces llegan todas esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es todo? ¿Voy a dedicar los próximos 30 años de mi vida a algo que no me enciende el corazón? Al principio, claro, buscamos culpables. Los padres, la sociedad, el sistema. Pero de pronto entendí algo clave. Nadie va a luchar por mi felicidad más que yo misma. Nadie, absolutamente nadie. Y ahí estaba, sola y con todo por decidir. Esta crisis fue mi terremoto, pero también el inicio de una nueva vida. Me llevó a renunciar a la comodidad del status quo, a sacar la voz, aunque a veces me temblara. Me llevó a escribir mi primer libro, a hacer conferencias públicas y a crear mi propia empresa. Si me hubieran preguntado en ese momento, ¿cuál es tu plan?, no habría sabido qué contestar y jamás hubiese adivinado lo que vendría después. Pero algo sí sabía. Estaba cansada de vivir una vida que no se sentía mía. Empecé a estudiar cosas que jamás imaginé: filosofía, sostenibilidad, impacto, coaching. No para sumar puntos en mi currículum, sino para conocerme mejor. Y descubrí otra cosa importante. Cuando estudias solo porque es útil o es rentable, te pierdes un aprendizaje mucho más profundo. El aprendizaje que te transforma. Con el tiempo entendí que aunque mis proyectos cambiaban, aunque mis intereses se movían, había un hilo invisible que unía todos ellos. Era algo más profundo que un título, más constante que mis talentos y más estable que mis planes. Es lo más importante que he descubierto estudiando el propósito más de 6 años. Es algo que yo ahora llamo el verbo motor. Quizás no lo han escuchado antes. El verbo motor es una acción, es un impulso, eso que está en el centro de tu forma de estar en este mundo.
Ese verbo que te moviliza por dentro, sin necesidad alguna de recompensa del mundo exterior. Eso que harías aunque no te pagaran por ello. Eso que despliegas y sientes que hay un fuego que se enciende por dentro. Es algo que puedes desplegar en cualquier trabajo, rol o ámbito de tu vida. No depende de tu cargo, ni de tu industria, ni de tu experiencia. Es tu propia esencia. ¿Qué es el verbo motor? Se los voy a explicar con algunos ejemplos. Víctor Coopers, me ha tocado trabajar mucho con él el último tiempo. Es el conferencista de habla hispana más famoso del mundo. Estudió negocios, luego fue consultor y ahora da charlas por el mundo entero. Cualquiera pensaría que su propósito es asesorar empresas o resolver problemas importantes, pero el propósito de Víctor es tan simple como alegrar la vida de las personas. A los que lo han visto en acción, es justamente lo que genera con sus conferencias. Todas las personas salen con una sonrisa con la que no han llegado. Pero a veces hay propósitos que son menos convencionales. César es personal trainer, estudió teatro, pero lo que más le apasiona es dar clases de baile. Cuando sueña con su trabajo perfecto, él dice que quiere ser una drag queen. Es un personaje. ¿Qué tienen en común todas estas actividades? Nos dimos cuenta que el verbo motor de César es erotizar a las personas y lo hace excelente. Mi verbo motor es inspirar y por eso acepté esta invitación encantada. Según el diccionario, inspirar es estimular la mente y las emociones de los otros con el efecto de que quieran realizar algo significativo. Esa definición me sirvió por mucho tiempo, pero cuando uno se empodera de su verbo motor, llega incluso a ser su propia definición. Miren la mía. Inspirar es elevar el espíritu, romper inercias, tocar algo tan profundo que cambia la forma de ver el mundo. Es lo que nos da la fuerza para liberarnos de las dudas, del miedo o la costumbre. Es lo que nos permite conectar con la vulnerabilidad y el coraje. Es eso que nos hace ser propiamente humanos. Desde que lo descubrí, cada proyecto que acepto tiene que brindarme la posibilidad de inspirar. Si no, simplemente no es para mí. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace carne este verbo motor? Y les pido que me dejen contarles una historia. Era Navidad el año pasado y yo recién había publicado en un portal inmobiliario un departamento para arrendar. Me llamaron supuestamente para confirmar si era mío y yo caí en una estafa, como un bebé. Me robaron mi WhatsApp y haciéndose pasar por mí lograron que algunas personas le transfirieran dinero a estos delincuentes. Yo estaba enfurecida con esta situación y también por lo estúpida que fui. No me cabía en mi cabeza que todo esto haya sucedido, como tanto dolor de cabeza solo porque sí. Y pensaba, ¿por qué el universo me mandó esta situación? Algo debería yo aprender de esto. Y de repente un impulso muy grande se apoderó de mí y dije, voy a llamar al delincuente. Pero no le conté a mi marido porque él no me hubiera dejado hacerlo. Y me fui a una esquina y marqué el número que me había llamado para estafarme, que se llamaba Nico, a todo esto. Le digo y le empiezo a hablar con él. Nico, quiero entender por qué le haces esto a la gente. Y él no me quería contestar y me decía, transfiéreme la plata que te digo y te devuelvo tu WhatsApp. No, pero yo ya no quiero mi WhatsApp. Dime, ¿por qué le haces esto a la gente? Después de un largo rato de conversar, él me dice, mira, Sharoni, ya hablábamos como si fuéramos amigos. Yo estoy en la cárcel y es Navidad. Quiero mandarle dinero a mi familia para que compren regalos. Esto es lo que he hecho toda mi vida. No tengo otro trabajo. No sé hacer otra cosa. Seguimos conversando y yo le expliqué que era tan joven, tenía solo 23 años, en un año más saldría de la cárcel y que obviamente su propósito no era robar, que él tendría que descubrir a qué vino al mundo. Una vez que le corté, me escribió de vuelta y me dice, se ve que eres una buena persona, creo en ti. Y me devolvió mi WhatsApp. En ese momento mi verbo motor se activó. No era la abogada hablando con el delincuente, era una persona frente a otra conectando de los más humanos. Esa noche me fui a dormir sintiendo que aunque había perdido mi tiempo, energía y dinero, había ganado algo mucho más valioso,
la certeza de que mi propósito es una fuerza que atraviesa todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi familia y situaciones inesperadas como la que les acabo de contar. Por eso mi invitación es a que lo busquen. Ese verbo será su brújula. Les dirá en qué vale la pena invertir su tiempo y en qué no. Les mostrará cuándo decir que sí y cuándo retirarse de ese lugar. Les dejo este ejercicio. Empiecen a observarse. Piensen en esos momentos en que sienten una llamada interna, en que el tiempo se detiene y que pueden seguir horas haciendo lo mismo sin que les pagaran un peso. Pregúntense, ¿qué verbo hay detrás de este quehacer? ¿Será descubrir, cuidar, enseñar, resolver, crear, motivar, inventar, innovar? Hay más de 4.000 verbos en el diccionario en español. Vean cuál les pertenece a ustedes. Poco a poco lo van a encontrar. En ese verbo está la joya. Ahí está su verdadero propósito. Hoy se gradúan con un título, pero ojalá se gradúen con la promesa personal de ser fieles a su propósito, porque el título les abrirá muchas puertas, pero su propósito les abrirá el corazón de muchas personas. Muchas gracias.